Y titulé este mensaje Dentro o Fuera, porque o estoy dentro o estoy fuera. Toma decisiones. Algo que todos tenemos que entender es que en esta vida, respecto a Dios, también tenemos que tomar decisiones. Y decisiones radicales que nos posicionan o dentro o fuera o dentro. Tengo que saberlo. A los cristianos se le llamó por primera vez, a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Entonces, la idea es que los discípulos, lo que la gente veía que eran discípulos de Jesús, pues en vez de llamarles discípulos de Jesús, les usaron una especie de nombrete, un nombrete, un apodo. Ya que hablan de Cristo, pues cristianos. Y esto se ha quedado hasta el día de hoy. Me doy cuenta que hay algunas gentes que se autodenominan cristianos y otros se autodenominan también discípulos. Pero me he dado cuenta que no es lo mismo, porque hay cristianos que son discípulos, pero he visto cristianos que, si me ciño a la definición de discípulos, no son discípulos, aunque dicen que son cristianos. Entonces, el discípulo de Cristo y el cristiano es lo mismo, en teoría, sobre el papel. Pero en la realidad no es así. Y en la Biblia sobre la palabra discípulo, hay muchas referencias de lo que implica ser un discípulo. Y vemos mucha gente que se define como cristianos. Yo te pregunto esta mañana, ¿tú eres cristiano o discípulo de Cristo? Porque tengo que definirme, tengo que saber si estoy dentro o fuera, tengo que definir qué soy. Él no está buscando gente que dice que son cristianos, sino que está buscando personas que siguen la definición de discípulo. Por eso Jesús hablaba de discípulos y hablaba mucho de discípulos. Entonces la palabra discípulo, siendo una persona que sigue y defiende, sigue una línea de pensamiento y la defiende, ese es el discípulo. Compromiso, cosa que a muchos no les gusta, ¿verdad? Pero es compromiso. En cambio, la palabra cristiano, tal y como está enfocada hoy en día, lo veo más como un seguidor, porque la palabra cristiano ha perdido fuerza, igual que la palabra amor y otras palabras han perdido mucha fuerza. La palabra multitud, y Jesús la usa. Y la usa, y ahora leeremos un poquito más sobre eso. Pero la idea es, ¿qué piensa Dios de mí? ¿Soy un creyente, un cristiano, seguidor, simpatizante? ¿O soy un discípulo, miembro militante, afiliado? ¿Cuántos notan la diferencia entre las dos posiciones? ¿La nota? Quiero que sepa que Dios también lo nota. Claro, sobre todo Él. Y sabe perfectamente en qué posición estamos cada uno de nosotros en relación a estas dos palabras. Él sabe porque Él conoce tu corazón. Él sabe cómo piensas, Él sabe cómo actúas. Él sabe cómo te enfrentas a la vida o cómo evitas enfrentarte a la vida. Él lo sabe todo. El problema para mí no es que Dios sepa algo, sino que tú sepas dónde estás tú. El problema es que tú tomes decisiones para estar donde tú sabes que debes estar y no te quedes en el limbo. Porque hay una diferencia abismal en cómo Dios trata a uno y cómo trata a otro. Dice, ¿cómo va a hacer eso? Dios trata igual a todo el mundo. No es cierto. No es cierto. Dios no trata igual a todo el mundo. Ahora te voy a mostrar algo de eso. Yo noto dos diferencias. Dios trata a unas personas que son discípulos de una manera porque tienen un comportamiento de una manera. Y Dios trata al que no es discípulo, sino que es simpatizante, multitud, de otra manera porque se comporta de esa manera. Para que te des cuenta de que hay posiciones ambiguas. Nuestro comportamiento y nuestra forma de relacionarnos con Dios en ocasiones puede ser muy ambiguo. Porque en realidad Dios no es el foco de mi atención. Dios no es el centro de mi corazón. Él no es ese amarás a Dios con todo tu corazón.
toda tu mente y todas tus fuerzas. No lo es. Entonces, al no serlo, combino mis intereses y mi forma de desenvolverme, lo combino con otros intereses, que son intereses míos, de mis cosas. Quiero llevarte entonces al texto. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 14. Yo quiero leerte ahí unos versículos para que tú te des cuenta cómo Jesús trataba a los discípulos de una manera y a los otros, la multitud, la trataba de otra. Ya hemos leído la historia. Ahora quiero que te fijes en los personajes, porque es interesante. Hay dos personajes principales. Uno que lo denomina multitud, que es toda la gente. Y luego hay otros personajes que los denomina discípulos, que es otra gente. Pero dice Jesús que cuando vio a la multitud, lo que le inspiró fue, ¿qué es? Compasión. Compasión. Y al despertarle compasión, Él fue a ministrarle. Dice que los sanó, les dio de comer, estuvo atento a todas las necesidades durante el día y cuando terminó todo, los mandó a su casa a descansar. ¿Ustedes creen que Jesús hizo bien o mal? Bien, ¿no? ¿Qué más quieres? Te dan de comer, te sanan de tus enfermedades y cuando ya el día declina, a descansar a casa. Pero ahora vámonos al otro grupo. El otro grupo eran los discípulos. ¿Quiénes crees tú que estaban más cerca del corazón de Jesús? ¿La multitud o los discípulos? ¿Quién tenía más intimidad con Jesús? ¿La multitud o los discípulos? ¿Quiénes eran más amigos de Jesús? ¿La multitud o los discípulos? Bueno, cae de maduro. Pero entonces, ¿por qué Jesús, teniendo esa relación tan estrecha con ellos, los trata de esa manera? Y alguno dirá, uy, pero ¿y qué les hizo? Bueno, por lo pronto, los que fueron sanados y los que comieron fueron la multitud. Camareros, estaban sirviendo. No eran ellos los servidos, eran sirviendo. Y entraban en el título de discípulos. Entonces encontramos unos personajes siendo servidos y unos personajes sirviendo. Pero no solo eso, sino cuando termina la historia y la multitud se va a dormir, porque Jesús los manda a dormir, a los discípulos que llevaban trabajando todo el día, dice que los mandó a la barca a que fueran a la otra ribera. Entonces, mientras unos dormían, los de la barca remaban. Si sigues leyendo la historia un poquito más abajo, te va diciendo que a la cuarta vigilia, es decir, de la noche que tiene 4 vigilias, la última, la antesala del amanecer, ¿verdad? La cuarta, es decir, pasó la primera, la segunda y la tercera. Dice que ellos estaban cansados porque estaban con unas olas y una tormenta, un lío en el mar, en medio del mar, y entonces pasaron todo el día sirviendo y toda la noche remando. Entonces, ¿por qué a los que más dieron, a los que más se entregaron, a los que más intimidad tiene Jesús, a los que más estaban con Él todo el rato, ¿por qué los trata de esa manera? Porque trató de distinta manera a la multitud que a los discípulos. Cuando Dios mira a un discípulo, lo mira como alguien entrenable, alguien útil, alguien dispuesto. Alguien que ha puesto una prioridad, en este caso la de Dios, porque es de Dios lo que estamos hablando, la está poniendo por delante de sí mismo. Entonces vemos que el Señor tiene una forma de clasificar. Por eso dije, ¿estás dentro o estás fuera? Tú decides, no decide Dios, decides tú. ¿Tú quieres que te trate como multitud o quieres que te trate como discípulo? Dios no quiere multitud. Con la multitud no se hace nada. ¿Para qué sirve la multitud? Para nada. Por eso Jesús, ¿a dónde los manda? A la cama. Pero ¿y a los discípulos? Entonces, lo que estaba haciendo Jesús con los discípulos no era castigarlos. Lo que está haciendo Jesús con los discípulos es entrenarlos.
está fortaleciendo carácter, está creando experiencias en ellos, una madurez espiritual, una madurez emocional que les permita seguir un viaje largo en la vida donde van a poder hacer muchas cosas para Dios. Porque la madera de la que están hechos es una madera entrenada. Eso es lo que Dios quiere. Y lo quiere de todos. Dios no ha dicho, bueno, la mitad los voy a poner de multitud, que son los que se benefician, y los discípulos la otra mitad, que son los que trabajan y tal. No, eso no está en el corazón de Dios. ¿Usted qué cree que quiere Dios? ¿Discípulos o multitud? Discípulos. Pero quiere que todos sean discípulos. Que todos seamos discípulos. Y por eso, vez tras vez, y seguramente no en este momento, sino en otros momentos, tú has estado valorando tu forma de actuar, tu forma de vivir, y tú mismo te estás dando cuenta. Y ahora usando estas expresiones de multitud y discípulos, tú te estás dando cuenta ahora mismo qué eres tú. ¿Qué eres tú? Y yo te digo que Dios quiere que tú seas discípulo. ¿Dónde estaba la multitud? ¿Qué vio la multitud? Jesús se sube a la barca y manda a calmar el viento, a calmar a las olas, y se calman. Para ver eso, había que estar en la barca despierto. ¿Dónde estaba la multitud? ¿Qué vio la multitud? Escuche, es que Dios tiene cosas especiales para sus discípulos. Con el discípulo Jesús sabe que puede trabajar. Con la multitud sabe que no puede trabajar. Porque esos son los discípulos. Los discípulos saben lo que quieren, saben a dónde van, saben el precio que hay que pagar y están dispuestos a hacerlo. Y no importa la política, y no importa lo que diga quien lo quiera decir. Lo que importa es lo que dice el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es lo que importa. Que creó los cielos y la tierra. Ese es el único que sí me importa. ¿Sabes quién termina en la cárcel? Los discípulos. La multitud no termina en la cárcel nunca. La multitud escapa de compromisos. La multitud escapa de ser señalado, de que los encuadren en nada. La multitud no acepta ese tipo de responsabilidad. Por eso digo que con la multitud no se puede hacer muchas cosas. Podemos llenar estadios, pero ¿cuántos son multitud y cuántos son discípulos? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario. Y te pregunto una vez más, ahí donde estás, ¿estás dentro o estás fuera? ¿Dónde estás? O quizá también, ¿dónde te gustaría estar? Pues si sabes dónde te gustaría estar, pelea por eso.